santidad se entregó por mis transgresiones. Y el mundo nunca conoció la imagen del Padre hasta que el cielo descendió. Un rescate incomparable. Declara hoy, dile, el día de hoy es una declaración esta parte de la canción. Porque si tú estás pasando por un momento, una condición en tu corazón, lo primero que tenemos que hacer y lo único que podemos hacer es declarar el poder de Dios en medio de la situación. Así que declara conmigo hoy, porque estas palabras no solamente son letras de una canción, es algo que vamos a traer a este lugar. ¿Cuántos están listos esta mañana? Declara hoy, dile, y tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Dile, tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas.
Wow, buen tiempo aquí de alabanza y adoración. Hemos aquí compartido con ustedes, querida familia, queridos amigos. Qué gusto me da saludarles en esta noche ya de jueves, eh, 10 de marzo de 2022. Qué gusto saludarles. Bienvenidos aquí a Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Sí, bien, pues quiero comenzar por pedirles que sigamos orando por Mac. Cómo extrañamos a Mac. Mac es súper especial y una gran bendición para nuestra familia espiritual en nuestra iglesia aquí eleva. Así que les ruego que sigamos orando por Mac, porque de verdad Mag es tan especial por sus ocurrencias, por su alegría, una gran predicadora que ha estado comprometida por toda su vida aquí en nuestra iglesia, con el grupo de jóvenes, en la alabanza. Ahorita la vimos ministrar aquí. Así que bueno, pues sigamos orando por Mag para que ella se levante en este tiempo, sea fortalecida, sea consolada y encuentre también nuevas fuerzas en el amor de Dios. Bien, y pues esta noche voy a compartir con ustedes, querida familia, la segunda parte de este tema. Sigue adelante, recupera tu capacidad para amar a tu familia. Recupera tu capacidad para amar a tu familia con el amor que Dios nos ha dado. Y quiero comenzar precisamente haciendo un llamado a nuestros amigos que no han tenido la oportunidad de vivir esta gran experiencia, de conocer el amor de Dios, de conocer al Señor Jesucristo de una manera personal. Esto fue una gran experiencia que transformó mi vida, haber podido conocer al Señor de una manera íntima, personal. Él me fue revelado a Jesucristo hace más de 35 años al oír la palabra, donde me invitaron en la iglesia donde nací. Yo empecé a escuchar el Evangelio de Jesucristo, la gran noticia, la buena noticia del amor de Dios por medio de Jesucristo, y después en lo personal comencé a hacer una lectura del Evangelio de Mateo, y ahí fue donde yo pude ser iluminado, mis ojos fueron alumbrados, los ojos de mi entendimiento, y pude así llegar a conocer a Jesús de esa manera y poder recibir su amor y tener seguridad de salvación y vida eterna. Así que yo quiero invitarte, querido amigo, porque esto es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros anunciamos una buena noticia. Nuestro trabajo consiste en anunciar esta buena noticia. A esto le llamamos evangelio, de la palabra griega evangelión, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Anunciando el amor de Dios por medio de Jesucristo. Es maravilloso saber que Jesús vino desde los cielos. A lo largo de la historia de la humanidad, Jesús vino en un largo viaje para finalmente ser manifestado el Hijo de Dios de manera humana. Él vino para morir en esa cruz, y al morir en esa cruz, Jesús llevó sobre sí mismo el juicio de Dios sobre nuestros pecados y maldades. Tú has escuchado esto, pero necesitas entender el profundo significado del sacrificio de Jesús, porque Él no vino a sufrir por sufrir. Él vino a sufrir, Él sufrió porque de esta manera dio cumplimiento a la justicia de Dios. Y Dios de esta manera resolvió el problema del pecado que le separaba con la humanidad. Así que a través de este sacrificio, el Señor llevó sobre sí mismo este juicio. Por eso decimos que Él llevó el castigo, porque allá Jesús no solo murió en esa cruz y resucitó, y esto habla de que su sacrificio fue aprobado por el Padre, por eso fue resucitado, porque ese sacrificio fue reconocido por el Padre como suficiente para de esta manera perdonar los pecados y maldades de todo el mundo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, dice, nos lo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que estamos anunciándote, querido amigo, que el Señor te ama tanto, Dios te ama, Él tiene un plan maravilloso para ti, que por esa razón te dio a Jesús como un regalo de vida eterna. Así que Él te está llamando a recibir la vida de Dios mismo,
su propia naturaleza. Por eso la Biblia dice que cuando tú abres tu corazón y le recibes, llegas a ser hijo de Dios. Y quiere decir, si dice la Biblia que nosotros los seres humanos, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, a pesar de que nos sentimos indignos de ser amados por Dios, si Dios dice que nosotros llegamos a ser sus hijos, es debido a que Él nos da su propia naturaleza a través de Cristo Jesús. Cuando tú pones tu confianza en ese sacrificio y lo recibes como un regalo, la justicia de Dios te es dada y ahora tú vienes a ser justo al poner tu confianza en Jesucristo, en el sacrificio de Jesús. Porque quiere decir que tú estás reconociendo que tus pecados y maldades ya fueron juzgadas, ya Dios hizo un juicio y eso quiere decir que ahora somos justos, que ya se cumplió en nosotros la justicia de Dios por causa de Jesús y ahora hemos sido reconciliados. Así que quiero invitarte para que ores conmigo en este momento, tú abras tu corazón y quiero invitarle aquí a nuestra familia y a todas las personas que nos siguen aquí por esta transmisión de Refuerza Live, que tú compartas este mensaje con las personas que tú conoces, que tú les invites a que escuchen tan solo unos minutos, que puedan saber que Dios te ama y que Él te está llamando a conocerle y te está llamando a que recibas este regalo de vida eterna. Juan capítulo 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, la potestad, dice la Biblia, de ser hechos hijos de Dios, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y probablemente lo único que tú has necesitado es recibir y poner de esta manera, reconocer tu confianza en el sacrificio de Jesús. Bien, pues ora conmigo de esta manera y dile en este momento, bendito Padre, Dios Todopoderoso, reconozco que a través de Jesucristo tú me has amado. Acepto el amor tan grande que tú me has dado a través de Jesús. Gracias por amarme tanto, Dios. Yo en este momento reconozco que he fallado, sé que soy pecador, sé que he fallado, que he cometido muchos errores en mi vida, que me he sentido culpable. Pero ahora entiendo que a través del sacrificio de Jesús tú me has perdonado y tú ya me has hecho justo. Así que yo recibo este regalo de tu amor que tú me das. Yo recibo a Jesús en mi vida, la vida eterna que tú me das. Y confieso que el Señor Jesús es mi Dios y es mi Salvador. Muchas gracias, Señor, por amarme y por venir al mundo a morir en esa cruz, para salvarme y darme vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Ahora quiero orar por ti. Señor, quiero pedirte que tú en este momento abraces cada persona que ha abierto su corazón y te está confesando y recibiendo este regalo de vida, así como el perdón de sus pecados. Te pido, Señor, que en este momento tu amor sea derramado en su corazón. Te pido que en este momento tú le abraces. Gracias porque tú vienes revelando a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Gracias, Señor, por amarnos de esta manera y darnos una nueva vida. Nos rendimos a ti y queremos comenzar una nueva vida contigo, Señor, un nuevo tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho. Muy bien, wow, te felicito. Y si alguien aquí, si alguna persona ha podido recibir, yo te invito para que nos contactes aquí en mi página oficial. Mi nombre es Sergio Miranda, tengo un llamado en este tiempo como apóstol para el cuerpo de Cristo y quiero invitarte que tú me contactes a través de mi página. Aquí puedes ver el WhatsApp, mi teléfono y puedes contactarme y me gustaría ofrecerte un curso en línea que se llama Vive sin Límites, donde tú vas a darte cuenta cómo el Señor te está llamando a vivir sin límites, al conocerle a Él y saber que ahora tú puedes vivir una nueva vida y una vida abundante. Te vamos a ofrecer este curso online y también te podemos dar el obsequio de un Evangelio de Juan para que tú inicies un estudio personal de la Biblia, comenzando por el Evangelio de Juan. Y de la misma manera te invito para que nos visites en nuestros servicios este domingo en San Juan del Río a las 10 de la mañana, en Valle de Oro y aquí en Querétaro, en nuestro auditorio Eleva, de Avenida 5 de Febrero 1500 a las 11:30 de la mañana. Nos va a dar mucho gusto recibirte y que tú nos visites. Y bien, ahora vamos a continuar compartiendo con ustedes. Voy a continuar entonces compartiendo
segunda parte de este tema al que le he llamado, sigue adelante, recupera tu capacidad para amar a tu familia. Sigue adelante, recupera tu capacidad para amar a tu familia con el amor que Dios te ha dado. Así que aquí estamos entendiendo en qué consiste el amor verdadero. El amor verdadero consiste en vivir en el amor de Dios. La Biblia nos dice que cuando nosotros nacemos de nuevo al recibir el amor de Dios y recibir salvación, estamos en la facultad, en la capacidad de poder amar verdaderamente, porque nadie puede dar lo que no tiene. El Señor, la Biblia declara, si de gracia recibiste, das de gracia. Lo que tú has recibido es lo que tú puedes dar. Y si tú has recibido el amor de Dios, tú ahora vas a poder dar también de esta manera, vas a poder amar con el amor con el cual Dios también te ha amado. Así que estamos hablando de identificar el amor verdadero que proviene de Dios, porque Dios es amor. La Biblia nos lo dice ahí también en la primera carta de Juan, en el capítulo 1. La Biblia nos dice que el amor verdadero es el amor que proviene de Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios no solo da amor, sino Él mismo es amor. La naturaleza de Dios es amarnos y es amar de una manera incondicional. Más bien deberíamos de preguntarnos cómo Dios puede seguir amando a la humanidad, cómo Dios puede seguir siendo bueno con la humanidad que está en un camino tan destructivo. Hoy estamos viviendo en un mundo con tantas amenazas a la sobrevivencia de la vida humana. Hoy mismo estamos hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, estamos hablando de un grave peligro de que se detone la Tercera Guerra Mundial. Es increíble que se esté hablando de esto de una forma tan ordinaria y que esto no esté causando tanta alarma en este mundo. Pero esa es la verdad. La verdad es que hay tantas amenazas. Desde luego la pandemia está empezando a ceder en todo el mundo, pero constantemente escuchamos malas noticias porque este mundo está camino a la destrucción. Y como puedes ver, esta amenaza de Tercera Guerra Mundial, de una confrontación nuclear, no podemos ni imaginar la catástrofe que nos amenaza en este momento. Creo que muchos prefieren voltear para otro lado y no escuchar las noticias porque perciben una terrible amenaza, una catástrofe que puede ser provocada por una tercera guerra mundial, en donde no habría ganadores. Así que esto es una realidad. El ser humano en su naturaleza está en un camino destructivo. Miren aquí en Querétaro cómo hay un escándalo debido a lo que ocurrió el sábado pasado en el estadio de la Corregidora, donde incluso se habla de muertos, que aquí en Querétaro solo se habla de heridos, pero se escucha en redes sociales que hubo muertos debido a esto, a esta riña. La verdad es que es terrible lo que se está viviendo. Constantemente escuchamos de tantas noticias de cómo la maldad invade la tierra, cómo tinieblas están viniendo sobre la tierra. Llega un momento en que las personas de verdad no pueden creer que puede existir un amor verdadero. La buena noticia es que Dios en verdad nos ama y de Él proviene el amor verdadero. Dios no va a permitir que la humanidad finalmente se destruya, pero la Biblia ha anunciado que Jesucristo vendrá a reinar a la tierra. Él vendrá a reinar personalmente y lo hará con su iglesia para dar inicio a un reino que no tendrá fin, de paz, de bienestar, que es el sueño de la humanidad. Poder estar bajo un gobierno, bajo el reino mismo del Señor Jesucristo, que traerá una dicha que no podemos ni imaginar a la humanidad. Así que el amor verdadero, nos dice la Biblia, proviene de Dios. Nos lo dice ahí en la primera carta de Juan, y yo quiero leerlo para ti, en la primera carta de Juan, ahí en el capítulo, en el capítulo 3, nos dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, dice ahí la Escritura. Y nos sigue diciendo más adelante, en el capítulo 4, verso 7, dice: amados, capítulo 4, verso 7 de primera de Juan, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice que
el amor es de Dios, y si el amor es de Dios, si hemos recibido el amor de Dios, podemos amarnos unos a otros. Mientras no conozcamos a Dios y conozcamos el amor de Dios, que es el amor verdadero, no tenemos la capacidad para amarnos genuinamente unos a otros. Cuando Dios se refiere a amar, utiliza del original griego una palabra muy especial, se traduce de la palabra griega ágape. Y cuando habla de ágape se refiere a un amor que solo proviene de Dios y que es un amor incondicional. Esto quiere decir que Dios no nos ama por la forma en que nos comportamos. Dios no nos ama porque seamos buenos. Dios no deja de amarnos porque seamos malos. Dios no nos ama porque por lo que hemos hecho en la vida o por nuestros méritos. No hay en nosotros virtud alguna. No hay nada en nosotros que Dios pueda hallar para amarnos. Entonces, ¿cómo es que Dios nos ama? Si no hay virtud y cualidad en la humanidad para que Dios le ame, ¿por qué Dios le ama? Porque el amor de Dios es un amor incondicional. Dios ha decidido amarnos y sabe en realidad quiénes somos nosotros, y cada uno de nosotros conoce nuestra historia de vida y nuestra historia personal. Así que Dios ha decidido amarnos. Y este domingo yo voy a hablar del amor verdadero y la naturaleza de los problemas que tenemos en la familia y la incapacidad para aún en familia amarnos genuinamente con el amor de Dios, pero también voy a exponer cómo es que a través del amor de Dios podemos amarnos en nuestra familia genuinamente. Pero ahora yo te quiero decir tan solo en esta ocasión que el amor de Dios es una decisión. Este amor es una decisión. Dios decidió amar a la humanidad y sabía que la humanidad iba a arruinar los planes de la creación cuando Dios hizo al hombre y después hizo a la mujer. Sin embargo, esta es una decisión. El amor de Dios es una decisión y por tanto es un amor incondicional, lo cual quiere decir que su amor no está condicionado a lo que nosotros hacemos o a lo que decimos. Él no nos ama de acuerdo a lo que nosotros hacemos o decimos, sino Él nos ama de una forma unilateral. Él nos ama de aquí para allá, Él nos ama sin importar quiénes somos y lo que hemos hecho. Sin embargo, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y llegamos a conocerle y a vivir en su amor, nuestra vida es transformada. Porque aunque Dios nos ama tal como somos, Él no va a permitir que sigamos viviendo así. Porque Él nos ama, Él va a transformar nuestra vida. Porque Él nos ama, Él no va a permitir que nosotros sigamos viviendo como lo hemos hecho antes de haberle conocido a Él. Dios te ama tal y como tú eres, pero Él no dejará que sigas siendo la persona que tú has sido. Él hará que a través de su amor cambie lo que a ti te gusta, lo que a ti te parece bien. Él empezará a producir en nosotros el querer como el hacer, dice Filipenses capítulo 3. Nos habla de cómo produce Él en nosotros un deseo de vivir en su voluntad y de hacer su voluntad. Y luego dice que su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, es bueno, agradable y perfecto. Qué maravilloso. Así que nos dice aquí, Primera de Juan capítulo 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Así que para amar verdaderamente hay que haber nacido de Dios. Y eso es lo que sucede cuando recibes a Jesús y conoce a Dios, dice. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto, verso 9, se mostró el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Abre tu Biblia y lee conmigo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios, dice, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Así que Él nos ha dado su vida para que vivamos por medio de Él una vida nueva. Por medio de Jesús podemos vivir una nueva vida y una vida del amor de Dios. Esto sucede porque recibimos la naturaleza de Dios y la capacidad de amar como Dios ama. Entonces tenemos que entender que cuando amamos con el amor de Dios, esto nos pone en riesgo. Amar duele cuando amamos de verdad. Amar a las personas significa que vamos a amarles a pesar de que nos fallen. Vamos a amarles a pesar de que nos decepcionen. Muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada de las personas y pensamos que ellos son los que han fallado, pero en realidad, aunque así fuera,
dice aquí la Biblia que nosotros cuando amamos en el amor de Dios, eso no va a afectar las relaciones, ni la relación familiar. Que cuando nosotros amamos en verdad, nosotros vamos a hacerlo como Dios de la misma manera lo hace. A pesar de lo que otros hagan o digan, nosotros vamos a mantener el amor de Dios por ellos. Así que dicen, esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también debemos nosotros amarnos unos a otros. Así que dice, si Dios nos ha amado así, si Él nos ha amado de manera incondicional y a través de Jesucristo ha resuelto el problema del pecado del hombre, ya no existe para Dios ese problema, ya Jesús murió por los pecados de todo el mundo, lo cual quiere decir que el problema ya no es el pecado, el problema es que las personas no reciban este regalo y reciban el perdón que Dios ofrece para entonces reconciliarnos con Dios, ser uno con Dios y poder vivir en el amor de Dios. Así que en realidad el pecado, nuestra maldad ya no es un problema, eso está resuelto y solo tenemos que estar dispuestos a reconocer cuando dejamos de amar, porque el pecado es dejar de amar. Cuando nosotros pecamos es porque hemos dejado de amar y no lo estamos haciendo con el amor de Dios, con el amor con el cual Dios nos ha amado. Entonces, así dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos. Si Dios nos ha amado así, hemos recibido el amor de Dios, nosotros tenemos ahora una obligación y un compromiso. El amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos liga, nos compromete y nos obliga a amar como Él nos ha amado, lo cual quiere decir que el amor de Dios empieza a gobernar y a regir, y quiere decir que entonces el problema es que estamos resistiendo el amor de Dios que Él ha producido en nosotros. No resistas el amor de Dios. Fluye en el amor de Dios, no resistas el amor de Dios, no lo detengas, no condiciones el amor a otros, no retengas el amor que Dios te ha dado para otros, sino sé generoso y fluye en el amor de Dios porque dice debemos, así como Dios nos ha amado, nosotros debemos también amarnos unos a otros. Así que qué maravilloso es esto que nos dice la palabra y bien pues quiero que veas cómo nosotros vamos a recuperar nuestra capacidad para amar a nuestra familia. Y podemos ver una historia de la Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, pero primeramente quiero invitarles que me acompañen aquí en el Evangelio, Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el caso de una mamá que clamó al Señor Jesucristo por el bien de su hija. Aquí en el Evangelio de Marcos, vamos a verlo en esta encuentro que tuvo esta señora, esta mamá, con el Señor Jesucristo. Bien, bueno, ok, vamos entonces a Lucas capítulo 8, porque ahorita voy a buscar esta escritura que tenía por aquí a la mano. En Lucas capítulo 8 vemos a un papá en el verso 40, después que Jesús iba en camino para atender esta necesidad de este papá que clamó al Señor Jesucristo para que salvara la vida de su hija. Su hija estaba agonizando, estaba en peligro de morir, y en el camino el Señor Jesús fue cuando sanó a aquella mujer que sufría hemorragias, que le tocó. Y vemos aquí cómo el Señor en esa forma, Él estaba manifestando su poder para sanar y para salvar. Y vemos aquí esto, como papás y mamás que aman a Dios, papás que aman a su familia, a sus hijos, van a clamar por ellos. Vamos a ver que en nuestra familia, cuando hay sufrimiento y aflicción, nosotros vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y que la familia debe estar buscando a Dios. Necesitas tú volverte a Dios y buscar a Dios cuando estás sufriendo en tu familia, cuando en tu familia se ha perdido la armonía, cuando en tu familia hay sufrimiento y aflicción, cuando hay enemistad y conflicto. Tú necesitas clamar a Dios, y eso es lo que vemos aquí en esta parte. Vemos aquí esta parte de Lucas capítulo 8, verso 40, donde nos dice:
La escritura, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Así que la Biblia nos dice de una situación de emergencia y cómo este hombre, que también dice aquí la escritura, era un principal de la sinagoga, o sea, era un líder religioso, a pesar de que los líderes religiosos estaban rechazando al Señor Jesús. Sin embargo, este hombre pudo en su necesidad reconocer que Jesús en verdad era el Mesías prometido a Israel. Él era ese rey que se había anunciado a lo largo de las escrituras del Antiguo Testamento, que vendría, como Jesús dijo, Lucas capítulo 6, cuando él dice, Lucas capítulo 3, cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí y me ha enviado, dice, a sanar a los de corazón quebrantado, a abrir la cárcel a los presos, a poner en libertad a los cautivos, decía, a abrir los ojos de los ciegos, a abrir los oídos de los sordos, a predicar el año agradable del Señor. Así que Jairo pudo darse cuenta de esto y nos dice la Biblia cómo vino clamando por su hija. Esto es lo que vemos en las grandes historias de la Biblia. Vemos la historia de familias. Vemos en las grandes historias de la Biblia historias de papás y mamás que clamaron a Dios, que buscaron a Dios con desesperación para que Él se manifestara de una manera poderosa. Ellos recuperaron en medio de la aflicción y del dolor su capacidad para amar a su familia. En vez de entrar en un conflicto con Dios y culpar a Dios de lo que les estaba ocurriendo, encontraron nuevas fuerzas y recuperaron su capacidad para amar a su familia, buscando que el poder de Dios se manifestara para traer sanidad. Así que vemos aquí cómo eso fue lo que ocurrió y cómo el Señor Jesucristo básicamente hizo un milagro de resurrección, porque esa niña se estaba muriendo en agonía. Y el Señor básicamente le despertó y le habló para que fuese despertada, porque cuando el Señor Jesús llegó, esa niña acababa de morir. El Señor se había entretenido en el camino con esta mujer que sufría hemorragias que le había tocado y no llegó antes de que esta niña básicamente muriera. Pero a pesar de eso, el Señor nunca llega tarde. Y esta es la buena noticia, Él no va a llegar tarde para sanar a tu familia y para hacer resucitar su amor en tu casa. Porque eso es resucitar, levantar de la muerte lo que estaba muerte, darle vida. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Y así en este tiempo, papás y mamás, jóvenes y señoritas, hijos de familia, el Señor está en este tiempo haciendo resucitar, haciendo resurgir, haciendo que se levante una vez más tu amor por tu familia y por tu casa, tu amor por tus padres, tu amor por tus hijos. Estamos viviendo en un tiempo tan grave. Esta pandemia efectivamente ha lastimado tanto las relaciones. Esa sana distancia hizo que se levantara una pared, un muro que hace que las personas se vean a sí mismas como un peligro, ¿verdad? Las medidas preventivas trajeron la sensación de que las personas eran un peligro y que el mayor peligro a la vida de las personas eran los otros, eran los mismos seres humanos. Así que esto ha traído una afectación en la cultura de la familia, de las relaciones, porque se ha perdido el afecto, se ha perdido la calidez, porque las personas están viviendo a la defensiva, queriendo sobrevivir, haciendo algo para protegerse a sí mismos del peligro que todos los demás representan. Así que en este tiempo lo que el Señor Jesús hizo también aquí nos habla de cómo Él desea que se manifieste el amor de Dios en tu familia y Él haga resucitar el amor. Recupera hoy, en este momento, tu capacidad para vivir en el amor de Dios y amar a tu familia como Dios le ha amado. Por eso es necesario regresar al diseño de Dios para la familia. Dios estableció un diseño cuando creó al hombre y a la mujer y les ordenó que fructificaran y llenaran la tierra. Así que el plan de Dios era a través del hombre y luego la mujer y con ellos unirlos. Lo que Dios deseaba era en verdad una gran familia. La humanidad sería para Dios una gran familia con la cual Él quería vivir por toda la eternidad. Entonces vemos aquí que en este diseño Dios ha establecido, porque Él diseñó
en la creación del hombre y la mujer, cómo nosotros podemos disfrutar de su amor en nuestra familia, en nuestra casa. Por eso el Señor ha establecido principios básicos en las relaciones familiares. Y entonces dice en Efesios 6, 1 y 2 y 3, dice, hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el diseño de Dios. Por eso no hay nada más ofensivo para un papá y una mamá que los hijos no respeten, no les respeten. Por eso la desobediencia de los hijos es una falta de respeto, es una deshonra. Y eso es algo que en la sociedad en que vivimos se ha ido destruyendo. Esta sociedad en que vivimos ha traído tal confusión a la vida en familia y a las relaciones que las personas ya no ven el respeto, que esta nueva generación no entiende ya la importancia que tiene el honor y el respeto en la relación familiar. Así que esto sigue vigente y esto no ha pasado de moda ni es para una cultura antigua. Esto sigue siendo vigente para la sociedad de nuestros días. Dice ahí Efesios 6:1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Dios dice que esto es justo, es lo justo. Y entonces si un papá y una mamá no se le obedece, no se le respeta, esto constituye un quebrantar ese diseño. Por eso Dios alienta a los hijos y les está haciendo ver que ese honra y respeto a sus padres y obediencia constituye la manera en que Dios va a traer protección. Entonces solo una autoridad que es honrada va a traer protección sobre tu vida. Si tú no reconoces autoridad, no estás bajo una protección. Así que estamos viendo una nueva generación de jóvenes abandonados, jóvenes que no han conocido y disfrutado de paternidad en su familia, jóvenes que han sufrido por el egoísmo de sus padres, que no les ha importado más que complacerse a sí mismos y han puesto a los hijos en medio de sus conflictos y de sus pleitos porque eso es orgullo. Entonces esta nueva generación está sufriendo porque no ha disfrutado del cuidado y la protección de la paternidad que Dios dio a la familia, en el papá y la mamá. Por eso es que este principio necesita ser restaurado. Y les dice entonces, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que este es un principio básico de bendición para los niños y los jóvenes, para nuestros hijos. Dice, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces dice que nosotros como papás debemos de cuidar, no provocar ira, de no traer amargura a los corazones de nuestros hijos. Dice, sino criarlos. La palabra criar habla de alimentar, de nutrir. Entonces, por eso es que la familia es tan importante en el diseño de Dios y por eso es que podemos identificar que la familia es un tesoro. Nuestra familia es en verdad un tesoro. Es un tesoro porque en primer lugar es algo que nos ha sido dado del cielo. Es un tesoro porque a través de la riqueza de tener padres, nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Qué impresionante esto que digo. Quizás haya personas que han sufrido por causa de sus padres y no puedan creer que a través de sus padres han podido recibir algo bueno de parte de Dios. Pero sí, si tú en realidad eres sanado en tu relación con tus padres, descubrirás que a pesar de todo lo que hayas podido sufrir en la vida, también por causa de tus padres, a pesar de eso tú vas a poder identificar que tu familia es un tesoro y que tus padres han sido una bendición para ti. Y que a través de tus padres, aun si ellos fallaron, si ellos no fueron buenos padres, Dios se encargará de que a través de todo esto tú finalmente seas bendecido. Así que así es, la familia es un tesoro primero porque de esta manera Dios nos enriquece. Eso sería un tesoro, es algo que nos enriquece. Así que cuando perdemos a nuestros padres, podríamos decir que hemos perdido una riqueza impresionante. Así que, en primer lugar, la familia es un tesoro porque es el lugar donde Dios ha planeado que nosotros vivamos en amor. Por eso es un tesoro. ¿Sabes? Vivir en el amor de Dios, vivir el amor, vivir en el ser amados y amar en la familia es una condición indispensable para poder vivir en este mundo. Por eso hay tanto fracaso personal, porque
porque las personas en la familia no han encontrado esa atmósfera de amor para amar y ser amados. Por eso la familia lejos de Dios es destruida y la familia lejos de Dios deja de ser una bendición. Así que Dios diseñó a la familia para estar unidos a Él, porque ahí es donde vamos a aprender a vivir siendo amados, amar, amando y siendo amados. Porque muchas veces los papás, aunque pudieron haberte fallado, pudieron haber hecho malas cosas, sí hubo una experiencia donde pudiste ver que ellos te amaron. Te amaron solamente porque ellos eran tus padres. Así que sí hemos vivido en alguna medida esta experiencia de amar y de ser amados en nuestra familia. Es el lugar donde somos aceptados de manera incondicional, hagas lo que hagas, ¿verdad? Yo estaba viendo la noticia de una señora que en las noticias por lo que ocurrió en el estado de la Corregidora, por causa de estos disturbios que hubo, de esta bronca que hubo, de la violencia que se desató en este juego de gallos de Querétaro con el Atlas, una mamá que llevó a su hijo a entregarse a la fiscalía aquí en el estado. Y ella comentaba con el reportero que pues sí, habían ido con una orden de aprehensión a su hijo como sospechoso, uno de los agresores, y que era mejor por el bien de él y de su familia que él se entregara. Así que cuando este muchacho llegó a la casa, la mamá lo confrontó y le dijo, va a ser necesario que tú te entregues, y lo llevó para que él se entregara, y lo que dijo fue, a pesar de eso, yo estoy con mi hijo. Qué impresionante mujer. O sea, es increíble que haya podido hacer esto y todavía también haya dicho que él iba a estar con él. Este es el amor incondicional en la familia, lo cual no quiere decir que los papás aprueben lo que hizo mal un hijo, pero a pesar de que un hijo haya cometido, como en este caso, un delito o haya hecho algo grave, los papás siempre vamos a amar a nuestros hijos. Así que por eso la familia es un tesoro. En segundo lugar, la familia es un lugar donde nosotros vamos a ser alimentados de identidad. Y es un lugar que Dios diseñó para que en la familia los niños y los jóvenes conozcan a Dios y puedan vivir en una nueva identidad, amados por Dios, disfrutando de todo lo que nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Dios tiene como propósito en la vida de cada persona manifestarse y manifestar su grandeza a través a través de la vida de las personas. Por eso es que en la familia es el lugar donde Dios quiere que se le conozca, y por eso es que Dios siempre comienza y hace cosas grandes con una familia. Él se manifiesta a la familia y manifiesta su grandeza, y es ahí donde Él comienza a transformar vidas. Así que la familia, en segundo lugar, es importante porque es un lugar de identidad. Es donde nosotros podemos vivir en una autoestima saludable, saber quiénes somos y vivir con propósito en esta vida para manifestar la grandeza de Dios. Y en tercer lugar, la familia es un lugar donde vamos a ser inspirados para soñar y para, por tanto, cumplir el sueño de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Bien, aquí en Marcos capítulo 7, verso 24, vemos también el caso de esta mamá, Marcos capítulo 7, verso 24, que buscó al Señor Jesucristo por ayuda para su hija. Marcos capítulo 7, verso 24. Nos dice aquí lo siguiente la Escritura. Nos dice, levantándose allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, está hablando del Señor Jesús, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Dice, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Así que observa, Jesús estaba yendo a ese lugar de una forma discreta, no quería que nadie se enterara porque quería pasar un tiempo muy especial con sus discípulos, era un retiro, digamos. Y dice que no se pudo esconder porque lo encontró una mujer. Aquí vemos entonces cómo cuando nosotros perseveramos por nuestros hijos y damos esta batalla, y nosotros de esta manera recuperamos nuestra capacidad para amarles.
cuando nuestros hijos, a pesar de que los padres, de los errores que han cometido sus padres, ellos buscan al Señor Jesucristo y claman a Él por bendición para su familia, ahí vas a recuperar tu capacidad para amar a tu familia. Dice que esta mujer había oído de Jesús y que su hija sufría por causa de un espíritu inmundo, se postró a sus pies. Así que aquí es donde vemos esa increíble historia donde ella le dice al Señor Jesús y le ruega que Él sane a su hija de esta opresión. Y el Señor Jesús le dice, no es correcto que los padres, dice, den el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dice, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y entonces Jesús le respondió, le dijo el Señor Jesús, por esta palabra ve, le dijo, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Fue aquí donde el Señor le dijo, maravillado de la fe de esta mujer. Así que si algo le va a maravillar y nuestra fe va a impresionar, algo va a impresionar al Señor Jesús, es nuestra fe. Es nuestra fe y por tanto buscar nosotros manifestar el amor de Dios a nuestra familia. Y finalmente quiero terminar con la historia de primer libro de Samuel, capítulo 30, la historia de Saúl. Porque aquí vemos cómo Dios nos hace recuperar nuestra capacidad para seguir adelante y hallar nuevas fuerzas para amar a nuestra familia. Así que en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo en tu casa, con tus padres, con tus hijos, quiero que sepas que Dios está peleando esa batalla. Aquí primer libro de Samuel, capítulo 30, nos dice lo siguiente acerca de David. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, dice, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Nos está diciendo que David tenía su familia con los que estaban con él en este lugar refugiados, y mientras ellos estaban fuera, el enemigo los atacó. Y dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, los hombres que le seguían y estaban con él. Y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y dice verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Así que nos dice aquí la escritura cómo el enemigo intenta en este tiempo atacar y llevar cautivos a nuestros hijos, cómo el enemigo está buscando oportunidad para poder lastimar a la familia y traer opresión sobre la familia. Y dice aquí cómo cuando ellos regresaron a casa encontraron que el enemigo les había llevado a sus hijas, a sus hijos y a sus mujeres también cautivos, estaban prisioneros, y dice que estaban tan dolidos por lo que les había pasado que dice que aún se les acabaron las fuerzas para llorar. Y en medio de esa crisis, el líder de todo ese grupo de hombres, David, dice que estaba también angustiado porque aún hablaban de apedrear. O sea, había tal molestia y enojo en contra de su pastor que hablaron de apedrearlo, culpándolo por lo que había sucedido. Entonces aquí vemos una crisis terrible por causa de la familia, cómo el enemigo ha tomado oportunidad y ha llevado en cautividad a los hijos, a las esposas, a las mamás, y cómo aquí hay hombres de Dios que en medio de la situación ellos recurren a Dios. Dice aquí que David dice que lo que hizo fue que buscó al Señor. Dice que en medio de esta crisis buscó al Señor y dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. Dice, más David. Dice, aquí vemos la clave. A pesar de esto, dice, más David, aunque esto estaba pasando y se sentía tan perturbado, dice que él
dice, se fortaleció en el Señor su Dios. Así que nosotros de la misma manera en este momento vamos a orar para recibir, para tomar fuerza en el Señor nuestro Dios. Vamos a clamar por nuestra familia para bendecirla, para que nuestra familia se salve, como lo dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, bendito Padre Dios Todopoderoso, en este momento bendecimos a nuestra familia, bendecimos a cada familia, Señor, aquí de tu iglesia y de nuestros amigos, bendecimos cada familia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, en este momento, Señor, bendecimos a los papás, a los hijos, a los jóvenes, a los niños, para que sean fortalecidos en medio de toda circunstancia adversa. Hoy venimos quebrantando todo poder de tinieblas. Hoy, Señor, a pesar de la batalla espiritual que estamos librando por nuestra familia para que se salve o para que, Señor, resuelva conflictos y sea sanada, hoy estamos tomando autoridad, nos empoderamos, nos fortalecemos en ti, tomamos en ti nuevas fuerzas, Señor, y hoy nos fortalecemos para, Señor, quebrantar esta opresión de tinieblas, poner en libertad a los cautivos, abrir la cárcel a los que están presos por causa del resentimiento, de la amargura, por causa, Señor, del temor, de la ansiedad. Hoy estamos abriendo esas puertas de esta cárcel, declarando libertad para nuestros hijos, nuestras hijas, para nuestros padres. Hoy les bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Hoy, Señor, estamos aquí recuperando nuestra capacidad para amar a nuestra familia. Hoy seguimos adelante y perseveramos confiando, Señor, que tú eres un Dios que nos ama tanto, que eres tan maravilloso, que tú eres poderoso y que al que cree todo le es posible. Así que recibe conmigo hoy lo que el Señor te está entregando. Bendice a tu familia en el nombre de Jesús. Hoy estamos, Señor, manifestando tu poder en nuestra familia en medio de una situación económica difícil, en medio de crisis económica para la familia. Hoy bendecimos a las familias que están en necesidad y hoy, Señor, estamos bendiciéndoles para que haya armonía, haya paz y de esta manera entren en prosperidad y entren en abundancia. Gracias, Señor. Venimos sanando toda enemistad, toda contienda, quebrantamos toda obra de tinieblas. Y hoy, Señor, bendecimos a toda familia para que sea suplida tu necesidad, Señor, la necesidad de cada familia aquí conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú bendices nuestra casa, nuestra familia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, está hecho. Muy bien, pues los espero nuevamente aquí el próximo jueves a partir de las 8 de la noche. Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Sigue adelante, Dios está contigo. Recupera tu capacidad para amar a tu familia en este tiempo. Dios les bendiga.